Hoy continuaremos con el caso 3 de la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. La clase pasada empezamos a trabajar con la ecuación AY' más BY' más C por Y igual a 0 con ABC constantes reales y Y una función que depende de X, que es la que tratamos de buscar al resolver la ecuación. Faltaba el caso 3. Si B cuadrada menos 4AC es igual a 0, entonces las raíces R1 y R2, que serían igual a menos B más menos la raíz cuadrada de C discriminante, pero como ese discriminante es igual a 0, únicamente queda menos B entre 2A. Porque el discriminante es 0. Para ese caso, tendríamos que Y1 es igual a E a la menos B entre 2A por X y Y2 tendría que ser igual, pero si lo escribimos así, Y2 sería linealmente dependiente. Entonces, y Y2 no puede ser igual a E a la menos BX entre 2A porque sería linealmente dependiente de Y1. Entonces, la pregunta es cómo hallar o construir una solución Y2 linealmente independiente de Y1 para que efectivamente sean dos soluciones distintas. La respuesta la va a dar el método de reducción de orden. En este método se propone que Y2 sea un múltiplo, pero no escalar, de Y1. Si Y1 lo multiplicamos por una constante, Y1 y Y2 serían linealmente dependientes. Entonces aquí la idea es de multiplicar Y1 por una función de X y hallar la función de X. Para el caso de la ecuación con coeficientes constantes, U de X va a ser X. Y si tuviéramos una ecuación de tercer orden con coeficientes constantes, con todas sus raíces, con sus tres raíces iguales, entonces por cada una de ellas, es decir, Y1 es la solución en donde la exponencial queda elevada a la raíz por X. La segunda, para que no fuera linealmente dependiente, se multiplicaría por una X y la tercera por X al cuadrado.
Esto en el caso de que las raíces sean iguales. Por el momento vamos a suponer que esta es la solución que obtenemos. Vamos a resolver simplemente el caso 3 y enseguida vamos a hablar del método de reducción de orden en general. Entonces, Y2 sería igual a X por Y1. Ejemplo. Y por lo tanto, Y de X, que es la solución general, sería una constante por Y1 más otra constante por Y2. Es decir, la solución general va a estar dada por todas las combinaciones lineales de las dos soluciones Y1 y Y2 que son linealmente independientes. C1 en este caso sería E a la menos BX entre 2A más C2 por Y2, que es X por E a la menos BX entre 2A. Es solución general de la ecuación diferencial 1 para el caso 3. Ejemplo. Y' más 6y' más 9 por y igual a 0. Resolver esta ecuación. Entonces, se propone proponemos y igual a e a la rx. Entonces y' es igual a r e a la rx, y' es r al cuadrado e a la rx, y sustituimos en la ecuación diferencial. Y' y y' en la ecuación y' más 6y' más 9y igual a 0, tenemos, al igual que en los casos anteriores, la exponencial se va a factorizar y entonces tenemos y' sería r al cuadrado por e a la rx más 6y', 6 por r, e a la rx, más 9 por y, que es e a la rx. Factorizamos e a la rx, es igual a 0, y como e a la rx no tiene raíces reales, esto es distinto de 0. Lo que debe de ser igual a 0 es el polinomio característico. Entonces, r al cuadrado más 6r más 9 es igual a 0, que se puede factorizar como r más 3 al cuadrado igual a 0. De este modo, tenemos que R1 es igual a menos 3 igual a R2. Por lo tanto, Y1 sería E a la menos 3X. Y2 no podemos proponerla de la misma manera porque sería linealmente dependiente con respecto a Y1, y entonces para este caso multiplicamos por X y esta va a ser la segunda solución linealmente independiente de Y1.
Por lo tanto, y de x, que es la solución general, sería igual a una constante por y1 más otra constante por y2, que en este caso es c1 a la menos 3x más c2x a la menos 3x. Tarea. Resolver. Aquí quizás antes de pasar al método de reducción de orden, vale la pena escribir un segundo ejemplo. Este tratamiento que estamos haciendo para la ecuación de segundo orden en realidad también es válida para cualquier ecuación con coeficientes constantes de orden superior. Pensemos en el siguiente ejemplo. La tercera derivada de y más 3y' más 3y' más y igual a 0. Proponemos y igual a e a la rx, donde r es una constante por determinar. Entonces y' es re a la rx, y' y la tercera derivada es r cúbica e a la rx. Sustituimos en la ecuación diferencial. Tenemos la tercera derivada sería r cúbica por e a la rx, que vamos a factorizar, más 3 veces la segunda derivada, que es r al cuadrado por e a la rx, más 3 veces la primera derivada, más la función e a la rx igual a 0. La exponencial no tiene raíces reales, por lo tanto es distinta de 0, y debemos de resolver el polinomio característico. Entonces, bueno, esto es sí, solo sí, r al cubo más 3r al cuadrado más 3r más 1 es igual a 0, que de hecho es podemos factorizarlo como r más 1 al cubo igual a 0. De aquí tenemos que R1 es igual a R2 es igual a R3, porque ahora como el polinomio es de grado 3, tiene 3 raíces. Bueno, en general pueden ser reales o complejas, pero en este caso, al factorizarse el polinomio r cúbica más 3r cuadrada más 3r más 1 como r más 1 al cubo, de hecho es el polinomio original es el desarrollo del binomio de Newton de
r más 1 al cubo. Entonces, en este caso, R1, todas las raíces son iguales a menos 1 y lo que tenemos es que Y1 sería E a la menos X. No podemos definir Y2 como E a la menos X porque sería linealmente dependiente con respecto a Y1 y multiplicamos entonces por X para hacerla linealmente independiente. Y Y3 tampoco podemos proponerla como E a la menos X porque sería linealmente dependiente de E a la menos X de Y1. No podemos proponerla como X por E a la menos X porque sería linealmente dependiente de Y2 y entonces la proponemos como X al cuadrado E a la menos X. Por lo tanto, Y de X es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2 más C3 Y3, que en este caso es C1 E a la menos X más C2X E a la menos X más C3X al cuadrado E a la menos X. Es solución general de la ecuación diferencial y' más 3y b' más 3y más y igual a 0. Tarea. Verificar que y2 igual a x e a la menos x y y3 igual a x al cuadrado e a la menos x son soluciones de la ecuación y' más 3y' más 3y' más y igual a 0. Es decir, calcular para y2 su primera, segunda y tercera derivada, sustituirla en la ecuación diferencial y verificar que la suma de todos los términos es igual a 0 y hacer lo mismo con y3. Método de reducción de orden. Para este método vamos a considerar la ecuación y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Es decir, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes no constantes. Sigue siendo lineal. Entonces, primero vamos a clasificarla. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Es lineal y es homogénea. Y vamos a suponer que tenemos una solución particular, que y1 es solución particular.
El objetivo es encontrar una segunda solución linealmente independiente de Y1. Proponemos Y2 como un múltiplo de Y1, pero no un múltiplo escalar, porque si aquí tuviéramos una constante, definiéramos Y2 como una constante por Y1, sería linealmente dependiente. Entonces, vamos a proponerla como una función de X por Y1, y entonces que U de X sea función, lo voy a poner así mejor, que no sea constante, garantiza la independencia lineal de Y2 con Y1. Vamos a sustituir Y2 en la ecuación que en este caso voy a llamar 2. Entonces, calculamos la primera y la segunda derivada. Y2', U es una función que depende de X. Voy a omitir el argumento, simplemente voy a trabajar con la función U. Entonces tendríamos U por la derivada de Y1 más Y1 por la derivada de U, y la segunda derivada sería la derivada de Y1, de Y1' por U más Y1' por la derivada de U. El segundo término lo derivamos y tendríamos U' por la derivada de Y1 más Y1 por la derivada de U', que sería UB'. Podemos simplificar y queda U por Y1' más 2 veces U' Y1' más UB' Y1. Sustituimos Y2, su derivada y su segunda derivada, en la ecuación diferencial 1, no es cierto, es 2, en la ecuación diferencial 2, y obtenemos lo siguiente. Entonces tenemos la segunda derivada es U Y1' más 2 U' Y1' más UB' Y1,
más P de X por Y', que en este caso sería U Y1' más U', Y1 más Q de X por Y2 en este caso, que es U por Y1. Y queremos que esto sea igual a 0. Queremos encontrar U que satisfaga esa ecuación. Nada más por claridad. Esto es Y2 B', Y2', y bueno, esto es Y2. Podemos reescribir la ecuación anterior como... aquí nos damos cuenta que los términos que voy a sombrear en amarillo todos tienen como factor común la U, y si los escribimos por separado, lo que obtenemos es U por Y1' más P de X por Y1' más Q de X por Y1. Luego escribimos los términos que quedan. En este paréntesis que está sombreado con anaranjado, lo que notamos es que es la sustitución de Y1 en la ecuación diferencial, y como Y1 es solución particular de esa ecuación, significa que la satisface y que todo esto es igual a 0. Nos quedamos entonces con la parte que no está sombreada. Podemos reescribir la última ecuación como Y1 U' más P de X por Y1 más 2 Y1', todo por U' igual a 0. Nos damos cuenta de que en esta ecuación de segundo orden, si hacemos un cambio de variable en donde llamemos B a U', en realidad tendríamos una ecuación de primer orden que podemos resolver con factor integrante. Antes de eso, vamos a reescribirla de la siguiente manera. U' más P de X por Y1 más 2 Y1' entre Y1 por U' igual a 0. Y entonces queda U' más P de X más 2 Y1' entre Y1 por U' igual a 0. Si B es igual a U', entonces la ecuación anterior se reescribe como B' más P de X más 2 Y1' entre Y1
por b igual a 0, que podemos resolver con factor integrante, ¿verdad? Cuyo factor integrante es mu de x igual a la exponencial de la integral de p de x más 2 y1 prima de x. Y esto es la exponencial de la integral de p de x más 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de y1, y que puede ser escrita como e a la integral de p de x por e a la logaritmo natural del valor absoluto de y1 al cuadrado. Entonces ya no se necesita el valor absoluto y queda únicamente y1 al cuadrado por e a la integral de p de x de x. Entonces, multiplicando p' más p de x más 2y' entre y1 por b igual a 0 por mu tenemos, bueno, ya habíamos visto en clases anteriores que al hacer ese producto, el lado izquierdo se puede reescribir como el factor integrante por la función, que en este caso es b, igual a 0, integrando con respecto a x, tendríamos mu de x por b igual a una constante, y entonces b de x es igual a esa constante por 1 entre mu de x, que en este caso es c por 1 entre mu de x, sería y1 a la menos 2 por e a la menos la integral de p de x de x. Ahora, este es b, pero b es igual a u'. Por lo tanto, u de x, que es la que queremos encontrar, es la integral de b de x de x. Y como en este caso nosotros solo queremos hallar un valor de u y no una familia de funciones u, podemos suponer que c es igual a 1, y entonces tendríamos que u es la integral de y1 a la menos 2 por e a la menos la integral de p de x de x. Esto de x, aquí podemos y por lo tanto
y2 es u por y1, que estaría definida como y1 por la integral que tenemos antes. Por lo tanto, la solución general a la ecuación 2 sería C1 por Y1 más C2 por Y2, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Tendríamos entonces C1 por Y1 más C2, que está definida como U por Y1 con U de X igual a esta función ejemplo. Resolver x al cuadrado y' menos x y' más 2y igual a 0 con y1 igual a x seno de logaritmo natural de x, solución particular. Formalmente tendríamos que verificar que y1 es solución particular. Vamos a suponer que ya lo hicimos y vamos a encontrar y2 como una función u de x por y1 con u de x igual a esa integral. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir la ecuación diferencial en la forma y' más p de x por y más q de x por y más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Esto es y' menos x entre x al cuadrado por y' más 2 entre x al cuadrado por y igual a 0, donde p de x es menos x entre x al cuadrado, es decir, menos 1 entre x, y q de x, que es el coeficiente de y, es 2 entre x al cuadrado. Entonces, u sería la integral de y1 a la menos 2, pero y1 es x seno del logaritmo natural de x, todo esto a la menos 2, por e, por la exponencial, de menos la integral de p de x, que en este caso p de x es menos 1 entre x de x, que es igual a x al cuadrado, x a la menos 2, seno a la menos 2 de logaritmo de x por e a la logaritmo de x de x. Entonces u es la integral
de e a la logaritmo de x es x. Bueno, aquí para evitar el valor absoluto en el logaritmo natural tenemos que suponer que x es mayor que 0. Entonces queda x al cuadrado seno al cuadrado del logaritmo de x. Cancelamos esta x. Entre x seno al cuadrado de logaritmo de x. Hacemos el cambio de variable w igual a logaritmo de x, diferencial de w igual a 1 entre x de x, y reescribimos entonces esa última integral como la diferencial de w entre seno cuadrado de w, que es igual a cosecante al cuadrado de w, diferencial de w, y esto es igual a menos cotangente de w sin la constante de integración, porque en este caso nos interesa conocer una función u, no una familia de funciones. Menos cotangente de logaritmo natural de x. Por lo tanto, y2, que es u por y1, sería menos cotangente del logaritmo natural de x por y1, que es x seno del logaritmo natural de x, y como cotangente es coseno entre seno, esto es menos x coseno de logaritmo natural de x. Al escribir la solución general, tendríamos que es una constante por y1 más otra constante por y2, por lo que es el signo menos podemos considerarlo dentro de la constante C2 y escribir la solución general únicamente como C1 por y1, que es x seno de logaritmo natural de x, más C2 por y2, que es x logaritmo natural coseno de logaritmo natural de x. Esta es la solución general de la ecuación diferencial de este ejemplo. Enseguida inserto aquí algunos ejercicios, ¿verdad?, que es del libro de ecuaciones diferenciales de SIL, página 128. Los primeros 8 ejercicios no tienen mucho sentido porque son coeficientes constantes, y hay otra manera más simple de resolver con coeficientes constantes, que es usando el polinomio característico, pero del ejercicio 9 en adelante vale la pena que se resuelvan con reducción de orden.